Entonces tienes una pregunta de Dani. Él quiere saber si revisaste las transacciones financieras en las cuentas de Epstein después de su supuesta muerte. Bueno, sabemos que 2 días antes de su muerte tras las rejas, en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, Jeffrey Epstein de hecho cambió su testamento. Puso su testamento en un fideicomiso y dejó el dinero a sus 2 albaceas, Darren Indyke y Richard Cohn, su contador y abogado, y también su chica, su supuesta novia, Karina Shuliak, una mujer de Bielorrusia, a quien Jeffrey Epstein le pagó la escuela de odontología. Y de hecho, ella fue la última persona con la que Jeffrey Epstein habló por teléfono antes de su muerte. Le dijo a los guardias de la prisión que quería hacer una llamada telefónica ese día y dijo que quería llamar a su madre. Bueno, su madre de hecho había muerto hacía muchos años, pero los guardias de la prisión no lo sabían. Jeffrey Epstein llamó a esta mujer que había estado con él, debo señalar, en París, la semana antes de que Jeffrey Epstein fuera arrestado, cuando regresó de París y bajó del avión en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, cuando los federales lo detuvieron. Sí, las finanzas relacionadas con Jeffrey Epstein en los días antes de su muerte y los días después de su muerte deben ser investigadas. Y sabemos que, como dije, el senador Ron Wyden está siguiendo esa pista financiera. Y el hecho de que el gobierno ha requerido judicialmente a la sucesión ahora, y vamos a ver si los documentos se hacen públicos o no, no lo sabemos en este momento. Pero nos dijeron que la sucesión va a entregar los documentos la próxima semana. Y esos documentos financieros pueden ser reveladores en términos de lo que aprendamos en cuanto a lo que él estaba haciendo con su dinero en los días antes de su muerte y los días después de su muerte. Y debo señalar ahora que su patrimonio en realidad se redujo a unos $40 millones después de los pagos que el patrimonio se vio obligado a hacer, no solo a las víctimas, sino también a las Islas Vírgenes y demás. Pero el patrimonio ha vuelto a aumentar hasta unos $150 millones y el patrimonio de hecho recibió un reembolso de impuestos del gobierno de Estados Unidos por $111 millones sobre cantidades que se pagaron hace algunos años y que se proyectaron como mayores de lo que realmente se pagó. Así que el gobierno, nuestro gobierno, le devolvió dinero al patrimonio de Jeffrey Epstein el año pasado, el patrimonio de este delincuente sexual convicto, este hombre que había sido acusado de nuevos cargos por el gobierno. Nuestro gobierno puso $111 millones de regreso en su patrimonio, lo cual para mí es algo así como un crimen. Debería haber habido una confiscación en el sentido de que el gobierno tomara el dinero restante del patrimonio y se lo entregara a las víctimas, pero no lo hicieron. Le dieron un reembolso de impuestos al patrimonio de Jeffrey Epstein, lo cual es increíble. No tenía idea de que hicieron eso. Estoy atónito. Entonces, ese dinero, ¿a dónde habría ido? ¿Quién es dueño del patrimonio? Bueno, el patrimonio, como dije, está en manos de su contador de toda la vida y su abogado de toda la vida, hombres llamados Darren Indyke y Richard Kahn. Y como Jeffrey Epstein estipuló en el fideicomiso antes de su muerte, que cuando este patrimonio finalmente se liquide, estos hombres compartirán parte del dinero junto con la novia de Jeffrey Epstein. ¿Cuánto van a recibir? No está claro. Pero para mí el gobierno debería ser
tomar ese dinero de su patrimonio y repartirlo entre las víctimas. Hay más de 1,000 víctimas. El propio Departamento de Justicia de Trump lo confirmó durante el fin de semana del 4 de julio cuando dijeron que no iban a publicar los archivos. Dijeron que hay más de 1,000 víctimas. Y sabemos que 200 de las víctimas han recibido dinero del Fondo de Compensación para Víctimas. Además, 2 bancos importantes en Estados Unidos, incluyendo JP Morgan Chase, también pagaron dinero a las víctimas por muchos millones de dólares porque admitieron que no supervisaron adecuadamente las conexiones financieras con Jeffrey Epstein en cuanto al dinero que él estaba usando para financiar su operación de trata sexual. Así que de nuevo ha habido crimen en casi todos los niveles en este caso, involucrando el gobierno inicialmente por no seguir adecuadamente con los cargos que iban a presentar en su contra, los grandes bancos que hicieron la vista gorda para poder mantener el dinero de Jeffrey Epstein en sus bancos. Y ahora las víctimas están siendo victimizadas de nuevo por la administración de Trump y el Departamento de Justicia, quienes les están ocultando los archivos. Hablé con mujeres después de la conferencia de prensa y la manifestación en Washington. Ellas creen que tienen derecho a ver lo que hay en los archivos sobre ellas mismas. El gobierno se niega a compartir esa información que está en los archivos con las víctimas. Estas son las mujeres que figuran en los expedientes. Y ellas le están pidiendo al gobierno que les envíe los documentos, copias de los documentos sobre ellas mismas. ¿Es justo que el gobierno retenga estos documentos a las mujeres cuando ellas están mencionadas en estos archivos? No es justo, no está bien. Y una de las víctimas, Maria Farmer, está demandando al gobierno por negligencia porque acudió al FBI ya en 1990. Esto es 1996. Esto fue 10 años antes de que la policía de Palm Beach y el FBI investigaran el caso de Jeffrey Epstein. Ella acudió al FBI en 1996 para denunciar a Jeffrey Epstein. No quisieron escucharla. Y así vemos, a medida que profundizamos en esta historia, que hubo víctimas que intentaron denunciarlo en los años 90 y sus llamados para que se investigara a esta persona no llegaron a ningún lado y él pudo, gracias a su conexiones con personas sumamente importantes y poderosas, pudo mantener su red de tráfico sexual durante 2 décadas, recibiendo solo un castigo mínimo en 2008, cuando le dieron una sentencia ridícula y le dieron permiso de salida para trabajar, donde seguía abusando de mujeres. Así que este es un hombre que ha manipulado el sistema durante 2 décadas y tantas personas poderosas han sido atraídas a su red y ahora finalmente ha llegado el momento de hacer justicia para estas víctimas y tomemos medidas contra los otros hombres a los que él les entregaba menores y también contra los facilitadores que ponían a las jóvenes en aviones para que Jeffrey Epstein pudiera violarlas. Barry, mencionaste a los bancos. Así que estos bancos que nos exprimen hasta el último centavo en cada oportunidad pagaron cientos de millones en este caso. ¿De qué tenían tanto miedo para pagar tanto dinero? Porque sabes lo tacaños que son con el dinero estos tipos. Sí, no, los bancos sabían
que si no proporcionaban compensación a las víctimas, enfrentarían investigaciones a fondo por posibles delitos financieros, porque había personas clave en los bancos que básicamente eran quienes autorizaban los fondos de Jeffrey Epstein. Y lo hacían en el sentido de hacerse de la vista gorda, porque querían mantener el dinero de Jeffrey Epstein en sus bancos. JP Morgan Chase, Deutsche Bank, grandes bancos en Estados Unidos. Jeffrey Epstein movía dinero para sus actividades de trata sexual a través de estos bancos. Y ellos eran cómplices de permitir que esta red de trata sexual continuara. Y apenas ahora que finalmente tienes, como dije, a algunos de estos senadores que están yendo por la vía financiera. Sabes, en lo que a mí respecta, solo porque estos bancos pagaron dinero a las víctimas, lo cual es algo bueno, y grandes cantidades de dinero. Pero aún así, si de hecho hay personas relacionadas con estos bancos que cometieron delitos financieros, sabiendo que Jeffrey Epstein estaba haciendo lo que hacía, estas personas deberían ser llevadas ante la justicia. No está bien, no está bien. Y sabemos por un intercambio de correos electrónicos que apareció en la documentación de la investigación, uno de los empleados de los bancos estaba enviando correos electrónicos a Jeffrey Epstein sobre eso. Un viaje reciente que había hecho a una de las casas de Jeffrey Epstein y que ahora conocía a Jeffrey Epstein de una manera mucho más personal. Y estaban usando nombres en clave de personajes de Disney en el correo electrónico. Jeffrey Epstein le estaba preguntando a esta persona en particular, ¿disfrutaste de este personaje en particular, de esta Blancanieves? Y la persona respondió, y tal vez la próxima vez le gustaría experimentar con otro personaje. ¿A qué se refería? ¿Eran estas dos víctimas? Estos son documentos que permanecen entre Jeffrey Epstein y personas importantes en bancos de Estados Unidos. Es horrible. Y esta persona de la que estoy hablando aquí ya no puede trabajar en banca en el Reino Unido. Aunque el caballero era estadounidense, había trasladado sus operaciones bancarias al Reino Unido, y el Reino Unido celebró recientemente una audiencia y se negó a permitirle volver al sector bancario debido a la conducta cuestionable en sus negocios con Jeffrey Epstein. Pero yo digo que todos estos individuos deberían ser citados y llevados ante los legisladores y ser interrogados sobre su papel en esta operación de tráfico sexual y que caiga quien tenga que caer. Y si alguien cometió un delito solo porque Jeffrey Epstein está muerto, deberían ir a la cárcel.